Esto es Derivaciones, segunda temporada. No hay nada más peligroso que no arriesgarse. Pep Guardiola. Ya, mamá. Hola, ¿qué tal? Por aquí su servidor Don Pisador transmitiendo a su podcast Derivaciones. Podcast que el día de hoy trataremos algo al que yo llamo el problema del fútbol mexicano. Es más, podría simplemente llamarse el fútbol mexicano. Ya sabemos que está en problemas. No sé si fue chiste o fue anécdota. Pero bueno, empecemos con algo que yo entiendo que a lo mejor a mucha gente le puede hacer ruido, hacer escozor. ¿Por qué no empezamos a hablar del talento del futbolista mexicano? Caray. Miren, les voy a comentar lo que pienso al respecto. Quizá la verdad es que ustedes saben que el fútbol es el deporte más popular que tenemos en México. A pesar de los esfuerzos de este gobierno de Cuarta Transformación por hacer del béisbol un deporte de arraigo, que no digo que no lo tenga, lo tiene. A mí en lo personal soy muy fan del béisbol, pero la verdad es que hay que ser honestos. Dentro de la población en general, son los millones de mexicanos que somos, pues a todo el mundo, la gran mayoría, pues le gusta el fútbol. Entonces, pues seamos honestos, esa es la verdad. Mucha gente le gusta el fútbol, punto, no hay más. En fin, les decía, yo sé que a lo mejor va a ser una opinión impopular dentro de esos millones de gente que les gusta el fútbol. Ojalá que algunos me oyeran para ser impopular dentro de esos millones de gente. Pasa esto, el talento del futbolista mexicano, Dios santo. Miren, es bien complicado porque establece muchos grados, tanto físicos como mentales. ¿Y a qué me refiero? El jugador mexicano probablemente hubiese sido una gran figura a nivel internacional hace algunos años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace muchos años se manejaba esto que le gusta pues al mexicano de sus jugadores y al que llaman talento, que es ese famoso drible, ese famoso engaño al otro jugador para podérselo llevar. Tú dirás, no, pero es que el jugador mexicano, que esto, a ver, sí. Por eso les digo, independientemente de la posición, al jugador mexicano lo empujan a que su talento sea el drible, sea ese talento. Y ese talento está muy relacionado hasta cierto punto con lo que conocemos como picardía. O sea, esa inteligencia que hace que la otra persona, en este caso el jugador, el que te está defendiendo, pues digamos que se engañe con tu finta, con tu drible, con tu manera de jugar. Y de alguna forma tenemos años solapando, porque la verdad quisiera decir otra palabra pero no encuentro, solapando jugadores chaparritos, jugadores flaquitos, porque son muy rápidos, ¿sí? Y porque se pueden colar y meter un pase para que remate. ¿Quién va a rematar si no estamos produciendo delanteros? Yo sé que ustedes dirán, ay, qué fácil es decirlo. Sí, es fácil decirlo, ¿saben por qué? Porque yo lo veo desde afuera. Porque yo lo veo en los entrenamientos de los chavos. Lo veo desde, yo pienso que es una perspectiva diferente. Porque en realidad, lo veo críticamente. A lo mejor dirán, qué negativo. Sí, puede que sea cierto. Pero también es cierto. Y no es tan complicado. Si ustedes ven las transmisiones de fútbol de los años 60, quizás si en los años 60, por darles un ejemplo, Andrés Guardado hubiese jugado, pues hubiese sido, llegado a ser una gran figura mundial. Pero hoy Andrés Guardado flota ahí sobre su alineación en España, en el equipo. De repente da un buen partido. ¿Pero por qué? Porque si se dan cuenta, de los 60 para acá, la fortaleza del jugador internacional, la fortaleza del jugador de fútbol ha cambiado. Y les puedo decir, ¿no? Que dicen o hacia dónde se ha decantado el fútbol. Y la verdad es que no solamente el fútbol, me parece que muchos equipos de conjunto
se decantan con aquello de que la defensa gana campeonatos. Y es verdad. Entonces nuestros defensas, bueno, no nuestros, porque los nuestros no, los defensas internacionales, o sea, son defensas de 1.80, bajita la mano, muy fuertes, a los que es muy difícil pasar a menos que tú también tengas esa fortaleza. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en México? De veras, o sea, un día acérquense a los entrenamientos de las ligas pequeñas, de los cachorros, de los chavitos, y créanme que es triste ver y escuchar cómo los directores técnicos, cómo los directivos de esas ligas, a los niños que tienen características atléticas que para ellos no son compatibles con el fútbol, los mandan a jugar básquetbol, los mandan a jugar fútbol americano. No, es que tú no puedes jugar porque estás gordo. Pues para eso vas a entrenar. Es que tú no puedes jugar porque eres muy alto. ¿Muy alto? ¿Para un deporte? No existe un muy alto para un deporte. Y entonces resulta que estamos favoreciendo una generación de futbolistas mexicanos con unas características físicas, antropomórficas, pues bastante, pues digamos, mediocres para el fútbol internacional. Y todavía nos sorprendemos de no llegar al quinto partido, aunque creo que en el último mundial no llegamos ni al cuarto. Para mí sí es muy triste, se los digo, porque pareciera que no nos damos cuenta de hacia dónde se está decantando el fútbol internacional. Y la verdad, miren, no quisiera aprovechar, la verdad, no quisiera aprovecharme, porque a veces yo siempre quiero pensar y me gusta pensar que este podcast que hago lo trato de hacer con temas que sean trascendentales. No me gustan las modas, no me gusta hablar del Día Internacional de los Castores. Hoy es el Día Internacional de los Castores, hoy vamos a hablar del Día Internacional de los Castores. No, o sea, de verdad, me gusta hablar de temas, como les digo, trascendentes, que permanezcan. Entonces, pues no quisiera, pero la verdad ahorita está muy en boga lo que es la Leagues Cup, o la Cup Leagues, una liga que se inventaron, que hace tiempo le decíamos hasta Copa Molera, que se inventaron para, la verdad, hacerle un trampolín a la MLS, que es la liga de los gringos, para que usen de trampolín a la liga mexicana en su afán de internacionalización. Porque los gringos desgraciadamente sí saben dónde está el dinero, sí saben qué es lo que quieren, y sí saben precisamente, y sí analizan y estudian hacia dónde se está decantando el fútbol a nivel mundial. Y ellos lo están haciendo. Basta ver sus jugadores, la fortaleza física que manejan sus jugadores. Y todavía habrá algún mexicano patriótico que diga, sí, pero es que ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que es nuestro talento, nuestra picardía. Y solamente queda un solo equipo mexicano en esa famosa Leagues Cup. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros aquí en México estamos haciendo unos jugadores mediocres físicamente, y que por más que mentalmente estén, digamos que en otro nivel, y que sí sean pícaros y que sí tengan la intención de ganar, no van a poder hacerlo porque físicamente no tienen las condiciones adecuadas para hacerlo. Ahora bien, analicemos el último mundial. A ver qué opinan. El último mundial, fue la crónica de un desastre anunciado desde que empezó. Es más, no sé a mí me gusta el fútbol. No me gusta mucho lo que está asociado al fútbol, con excepción de cuando TV Azteca llevaba al Wiri Wiri a los mundiales. Pues ahí sí. Pero la verdad es que no me gusta mucho lo que está asociado al fútbol. No me gusta toda esa parafernalia alrededor. Sin embargo, en el último mundial ustedes se dieron cuenta, creo que era más famoso el señor ese que llevaba una bocina en la espalda y salía con más frecuencia en noticias, en videos, en todo esto de programas de fútbol, que la misma selección. Porque la misma selección se encargó de ir a hacer un ridículo asombroso. Y la selección se encargó de hacer ese ridículo porque para eso la enviaron. ¿Sí? La Federación Mexicana de Fútbol, la misma liga, todo lo que es ese ambiente, se ha encargado
de ir poco a poco mermando las posibilidades que tenemos de ser campeones del mundo. Caray, van a decir, ¿cómo? Sí, nosotros podríamos ser perfectamente campeones del mundo. Me queda súper claro. Tenemos una liga que ya quisieran en otros países. Pero ¿qué hacemos con esa liga? Aparentemente, como ya vimos, y porque también nosotros como mexicanos, y no me refiero ya a los directivos, me refiero a la gente, a nosotros como pueblo, nos hemos conformado con esa liga. Entonces, ¿qué hacemos? Les compramos todo a esa liga. Entonces esa liga es rica por nosotros. Y por la publicidad dirán, claro, pero ¿quién compra de esa publicidad? ¿Quién es el dueño de esa publicidad? ¿Quiénes son el público objetivo y cautivo que tienen? Somos nosotros. Nosotros somos los que permitimos que esa liga sea la podredumbre que es. Que los directivos solamente estén esperando en el próximo cheque, ¿sí? Y que además, para mí, ¿verdad?, permitan la existencia de los promotores. Ahora bien, vamos más allá. O sea, la crítica al promotor cualquiera la puede hacer, pero a fin de cuentas el promotor está haciendo un trabajo. El promotor está tratando de acomodar al jugador al que le ha invertido dinero y que obviamente quiere su retorno de inversión vendiéndolo o poniéndolo en un equipo donde esté recibiendo un salario y el promotor está recibiendo su comisión. Yo no digo que el promotor sea así el epítome de la maldad y que quiera joder a los equipos y joder a la liga y joder al espectáculo. Pero la verdad es que si este mismo esquema, o sea, si los promotores realmente en lugar de andar trayendo pesos muertos y troncos, realmente trajeran jugadores buenos, pues no sé, a lo mejor la Liga MX podría ser así como que el primer, o sería el laboratorio sobre el que el esquema de promotores sí funcione. Pero también no ha pasado. O sea, el problema no es solamente criticar, o sea, el problema realmente es que los promotores no están haciendo su función y aparentemente a nadie le importa. Anuncian, porque además las televisoras, que son las primeras que se quejan, las primeras que pierden también cuando como ahora que no hubo ni cuarto partido en el Mundial, pues ellas también celebran cada vez que llega un muertazo o que llega un tronco a un equipo. Termina siendo triste que en teoría gente que se ufana de amar el fútbol acepte un esquema como tan mediocre de promotores. Honestamente, si se aceptan promotores en los equipos, es porque nuestra liga es una basura a nivel profesional. Puede tener los mejores estadios, las mejores instalaciones para que entrenen los jugadores, etcétera. Pero este esquema de liguilla nos está dando en la madre. Tenemos que soportar una soporífera liga de la jornada 1 a la jornada 12, si ustedes quieren, 14, 16. Hasta que empiezan a apretar el asunto de los puntos, es como que empiezan los muertazos a despertar y a querer jugar y a ganar puntos. Y tenemos el fenómeno de que un equipo que toda la temporada estuvo pendejeando y descansando y huevoneando, pues puede colarse a la liguilla y en una de esas ser campeón. Que además tendría una ventaja como natural, porque si yo siempre salgo a medio gas a mis partidos y empiezo a apretar al final, pues obviamente voy a estar más descansado que alguien que desde la jornada 1 ha estado tratando de ganar puntos. Porque al final, cuando ya se hace la selección para la liguilla, el hecho de que hayas ganado en la jornada 1 es totalmente intrascendente. Y luego tenemos el esquema de liguilla, que obviamente nos gusta. O sea, a mí me gusta ver la liguilla, porque es cuando veo un poco de fútbol. Es la única manera en que se ve un poco de fútbol. Tenemos que mejorar este esquema de competencia. No puede ser que solamente durante 8 partidos, bueno, 16 si son 2 liguillas al año, 16 partidos al año, uno vibre de emoción con el fútbol mexicano. Yo los invito a ver, voy a decir nombres, pero la verdad no quisiera ni mencionar equipos para que no se desborde la pasión ni nada por el estilo, pero es soporífero ver una jornada 1, una jornada 2, ver enfrentarse a los Indios de Juárez contra los Xoloescuincles de Tijuana. O sea,
es realmente un sufrimiento. O sea, es realmente un sufrimiento ver esos partidos. Es soporífero, o sea, no juegan a nada, no tienen hambre, no tienen ambición. Que los puntos por el descenso, que ay, y todavía las televisoras dicen, es que se puso caliente la pelea por el no descenso. Y tú dices, ¿caliente de qué? O sea, son unos mediocres, no invirtieron, no trajeron buenos jugadores, están esperando que un jugador les resuelva todo, y eso no va a funcionar. Si no mejoramos nuestro esquema de competencia, no solamente estamos perdiendo nosotros como aficionados al fútbol, también se está perdiendo ese arranque, ese empuje que puede tener una selección para enfrentarse en un certamen mundialista con otros equipos. Pero mientras sigamos con este esquema de competencia, nuestro fútbol va a seguir siendo exactamente la misma mediocridad ante el mundo. Me parece que no he sido del todo justo, ¿no? En manejar esta cuestión de los promotores, ¿no? Obviamente los directivos tienen mucho que ver, porque lo permiten este esquema. Pero ¿saben qué también? No sé si ustedes ya se han dado cuenta, pero tenemos un roster, llamémoslo así, un roster de directores técnicos títeres, que se van pasando de un equipo a otro, así como nómadas, y donde aparentemente pues no pasa nada. O sea, aparentemente todo está bien, que se pasen de un equipo así, y digo, tampoco quería decir nombres, pero así tipo Siboldi, así tipo el Tuca, o sea, directores técnicos que de alguna u otra forma viven de las migajas que les avientan los equipos, y que además, como los equipos ya tienen esta dirigencia orientada hacia la promoción o hacia los promotores que traen los jugadores que quieren, y la cuestión es sacar dinero, pues ellos también, o sea, como que dicen, pues mira, ponme a quien quieras, yo nomás voy a estar sentado en el banquillo, me vas a pagar, y pues todos felices. Ya toda esa cuestión de técnicos que ponían y que de alguna forma lidereaban y que de alguna forma se preocupaban, el director técnico del primer equipo, por toda la cadena de sub-20, sub-17 hasta llegar a fuerzas básicas, etcétera. Eso ya no existe. O sea, ahorita todos son cuidapuestos, todos son gente que nada más van por su dinero, y son unos títeres que reciben a cualquier jugador que les pongan, y que pues bueno, vamos a tratar de explotarlo, pues bueno, pues lo tratamos de explotar. Entonces sí, yo creo que es importante también eso, ¿no? O sea, darnos cuenta que los promotores y que obviamente los directivos están todos en combinación, y que también es cierto que los directores técnicos también se llenan la bolsa alineando jugadores para que tengan cierta fama, etcétera. Entonces, pues vaya, la liga está podrida, hay que entenderlo, hay que aceptarlo, y de alguna forma, pues no sé, a lo mejor nada más esperar a la chingada liguilla, porque la verdad, o sea, todo el torneo termina siendo, como les repito, insoportable. En fin, yo creo que hay que cambiar el rumbo, y cambiarlo no desde una cuestión esperando a que llegue un superdirectivo a la federación o la liga. O sea, yo no creo que tenemos que cambiar nosotros, tenemos que cambiar cómo vemos cómo vemos nuestro fútbol. Yo sé, yo soy un acérrimo enamorado, ni siquiera soy fan, soy enamorado del Cruz Azul. Me costaría mucho trabajo dejar de ver sus partidos, ¿no? Pero la verdad es que no encuentro a veces otra salida. Yo creo que eventualmente vamos a acabar viendo a los equipos de la MLS. Créanme que ahora con esto de la Liga Scoop, yo sí vi 2-3 planteamientos tácticos de la MLS bastante interesantes, que de alguna forma generan más espectáculo que los muertazos que luego vemos en la Liga Ovidio MX, en la Liga MX. Entonces hay que cambiar de rumbo, hay que pensar diferente, ver cómo podemos cambiar nuestra afición, o más que cambiar, presionar nuestra afición para que nuestro fútbol sea mejor, se dé un mejor espectáculo, y
y pues todos la pasemos mejor. Hace rato les comentaba durante el transcurso del episodio que yo sí creo, o sea, si cambiamos todos estos paradigmas de cuestiones físicas, de talento innato, lo cambiamos por realmente unos programas de entrenamiento diferentes, donde la mentalidad del jugador se moldee de una manera diferente, más orientada hacia el esfuerzo, menos orientada al famoso talento, donde hagan que, por ejemplo, primero los chavos que están, primero tengan bien sus calificaciones, que estudien, que obtengan una carrera, mientras al mismo tiempo que, o sea, becas deportivas para que desarrollen, además de ser jugadores, no anden, ya que terminan su carrera, no anden por ahí pidiendo chambas a las televisoras por la fama, o en su caso, si ni llegaron a hacer fama, pues se tengan que regresar con una mano delante y otra atrás a su pueblo, o si se lesionaron, tengan que andar por ahí pidiendo limosnas, porque créanme, hay casos dramáticos de jugadores que por lesión no pueden trabajar, no pueden hacer algo, entonces no obtuvieron nada de esa aventura que llamamos, o que llamaron en su momento fútbol mexicano. Me hubiera gustado, o me hubiese gustado mencionarles algún tipo de anécdota, pero se terminó siendo este episodio demasiado personal, porque la verdad, o sea, sí me apasiona esta cuestión del problema del fútbol mexicano. Entonces, pues yo sí les digo, o sea, creo yo que sí tenemos todo para ser campeones del mundo. Tenemos sobre todo ganas, sobre todo población a la que le gusta practicar el fútbol. Tenemos todo para ser campeones del mundo. Tenemos una liga poderosa pero mal administrada. Tenemos patrocinios grandes en publicidad, etcétera. Creo yo que sí tenemos todo para ser una liga importante, que esté exportando jugadores, que ese la verdad es otro tema que a veces no nos preocupa. Decimos, no, pues aquí que se quede, pues aquí, si lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y la verdad es que necesitamos jugadores en otras ligas que se codeen a nivel internacional para después poder formar una selección que sí tenga una presencia importante a nivel mundial. Y pues hay que, de veras, miren, parece como trillado, pero a mí me parece que hay que olvidarnos del quinto partido. Y no olvidarnos en el sentido estricto, así como ahora en el último mundial, donde no llegamos ni al cuarto. O sea, a eso me refiero. O sea, hay que olvidarnos del quinto partido porque ya no estamos en ese nivel. Ahorita lo que tenemos que hacer es reconstruir nuestra selección. Y nosotros mismos como espectadores ser más vigilantes de a quién se lleva la selección y por qué. Porque la televisora quiere, porque el patrocinador quiere, porque el promotor quiere. O sea, todo eso está influenciando en un mal desempeño de la Selección Nacional de Fútbol en México. Hay que entenderlo, hay que aceptarlo, pero sobre todo hay que pensar todos de manera colectiva y de manera individual qué podemos hacer por nuestro fútbol. Si usted tiene hijos que juegan fútbol, vaya con ellos, acompáñenlos. No caigan en situaciones de patrocinadores, haga que sus hijos estudien, enséñenles la cultura del esfuerzo, que vean que el fútbol es un deporte apasionante, pero es eso, es un deporte. No pueden basar sus esperanzas de futuro en cómo juegan sus hijos. Basen sus esperanzas en sus calificaciones, en sus estudios. Si Dios no lo quiera, pero a su hijo le llega a pasar algo durante un juego de fútbol, usted tiene que entender y comprender que le tiene que dar otro aire, otra mirada diferente a su futuro. No base sus esperanzas en el fútbol, porque el fútbol no paga bien. Entonces, si ustedes estadísticamente hacen un análisis de cuánta gente juega en primera división, que son los que ganan los sueldos millonarios, son muy pocos. Entonces la probabilidad de que usted o su hijo esté jugando en primera división, la verdad es muy baja. Entonces, por favor, acompañe siempre a su hijo, no caigan en malas influencias, y desgraciadamente esto está lleno, porque la liga, les repito, está podrida, y derrama su podredumbre hacia abajo. Las ligas de cachorros, las ligas sub-16, en donde quiera le piden dinero para debutar a los chamacos, etcétera. No caigan en esas corruptelas, porque somos nosotros los que estamos formando esa gran podredumbre que es la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Yo espero
que me den su like, que me sigan en las plataformas donde me escuchen. Soy Don Pisador, mismo que se despide de ustedes, esperando que las mentes sigan abiertas y el fútbol llegue a sus almas. En Facebook somos Derivaciones MX. En YouTube somos @Derivaciones. En Twitter mi papá es Don Pisador. Búscanos en Spotify como Derivaciones. Derivaciones, segunda temporada. Más contenido y más temas.